Hola a todos, mi nombre es María Cabello, soy psicóloga y os voy a comentar algunas estrategias que existen en la literatura para comunicar malas noticias de una manera eficaz. Pero lo primero de todo, me gustaría haceros eco de la importancia que tiene comunicar malas noticias en medicina y hacerlo de una manera efectiva. Es importante comunicar malas noticias bien porque va a tener una repercusión diferente en distintos elementos y personas. En primer lugar, va a tener una repercusión, obviamente, en el enfermo. Y es que de alguna manera sabemos que cuando comunicamos bien las noticias o comunicamos la información de la forma mejor o correcta, el enfermo sabe exactamente y conoce qué situación tiene y por tanto va a poder adherirse mejor al tratamiento. También comunicar noticias, malas noticias de forma eficaz va a tener un impacto en el entorno más cercano del paciente, normalmente en nuestra cultura familiares, pero también cuidadores formales e informales. Y es que si estas personas tienen esa información, van a poder también ayudar mejor al enfermo en su día a día. Por supuesto, también comunicar malas noticias de forma eficaz va a tener un impacto en nosotros como profesionales. Y es que no hay nada más gratificante en la profesión médica que hacer las cosas bien. Incluso en el escenario peor, el profesional puede tener la sensación de que está ayudando al paciente. Esto es muy importante también para prevenir problemas de salud mental que desgraciadamente son muy frecuentes en el colectivo médico, como por ejemplo la ansiedad, la depresión o el burnout o síndrome del quemado. Y por último, comunicar malas noticias de forma eficaz también nos permite ahorrar costes sanitarios, ya que de alguna manera si el paciente se adhiere mejor al tratamiento o la información le queda clara, vamos a evitar consultas médicas adicionales innecesarias y o visitas a urgencias innecesarias porque la información no ha quedado clara. Unas ideas clave antes de empezar todo. En primer lugar, algo que tenéis que tener en cuenta es que el paciente va a tener un duelo. Le vais a comunicar una pérdida importante de salud y eso conlleva un duelo irremediablemente. Lo que sí podéis hacer, de alguna manera, es acompañar para que ese duelo sea de la mejor manera posible. ¿Vale? Entonces, el objetivo de la comunicación de malas noticias no es evitar un duelo, sino es acompañar mejor durante ese proceso de duelo. Otro aspecto también importante es que a lo largo del proceso vamos a intentar eliminar juicios de valor. Mirar, cada médico va a tener un estilo a la hora de comunicar malas noticias, porque cada médico y cada persona somos diferentes. Lo importante es que dentro de ese estilo personal lo hagamos de una forma correcta. Por supuesto, también hay que eliminar juicios de valor de yo no valgo para esto, lo dejo para otro compañero. O eliminar juicios de valor de que esto no es importante. Ya hemos comentado en el paso anterior todas las implicaciones y consecuencias que tiene comunicar malas noticias bien. Y por último, algo muy clave a lo largo del proceso es tener en cuenta que hay que dar una información directa y clara. Aquí los paños calientes no son útiles. Hay que darle la información al paciente de una manera veraz y de la mejor manera posible y clara, adaptada a él. A lo largo de la literatura ha habido multitud de modelos que han explicado qué pasos o qué cosas hay que tener en cuenta para comunicar malas noticias a los pacientes de una manera efectiva. Nosotros vamos a ver solo uno, y ese modelo es el que quiero que repliquéis vosotros en los vídeos en clase. Pero que sepáis que hay muchísima literatura acerca de esto. Estos pasos no se tienen que realizar de una manera robótica o automática, como algunas veces me preguntáis, sino que de alguna manera son cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando se empieza la práctica clínica médica, lo normal y frecuente es adherirse de una forma
casi obsesiva a estos pasos, pero tenéis que tener en cuenta que hay que ser flexible. Habrá personas que estos pasos se acompañen de una manera más lineal y sin embargo en otras primero se presentará más un paso, luego otro, etc. Siempre la filosofía es adaptar los pasos estos al paciente, ¿vale? Otra cosa importante, uno de los pasos, por ejemplo, en casi todos los modelos teóricos es tener una aptitud de empatía. La empatía no es un paso que se haga al final de la comunicación de malas noticias, como vamos a ver en este modelo, sino que es algo que se tiene que hacer desde los primeros pasos hasta los últimos, ¿vale? Por tanto, habrá pasos que no son lineales, sino que son transversales a lo largo del proceso. Vamos allá con el modelo teórico que os quería presentar. El modelo más usado se llama SPIKES, ¿vale? Que proviene de un investigador americano y por tanto estas siglas están en inglés, pero las vamos a ir traduciendo. S es The Environment Importance. En nuestro caso en español va a ser entorno. P se va a referir a la percepción del paciente y se va a referir a la invitación a la información del paciente. K hace referencia a Key Information, es decir, a la información clave que se tiene que transmitir. E hace referencia a empatía. Y S hace referencia a Summary, que significa en español resumen, que es el último paso que vamos a efectuar. Por tanto, en el primer paso, entorno. Cosas a tener en cuenta. La comunicación de malas noticias debe de prepararse con antelación, sobre todo cuando el médico no tiene tanta experiencia en este campo. Algo que es muy clave es que la privacidad es elemental. No se puede comunicar malas noticias en un pasillo atestado de gente, que pasa gente por todos los lados. Hay que retirar de alguna manera y acompañar al paciente a un sitio tranquilo, relajado. Si es posible, que haya de alguna manera incluso mesas y sillas para que os podáis sentar. Fijaros, la comunicación de malas noticias no tiene que ser muchísimo tiempo, pero ese tiempo que paséis con el paciente tiene que ser de calidad, estar en el aquí y en el ahora. Por supuesto, la telemedicina no es factible en el proceso de comunicación de malas noticias. No se puede comunicar malas noticias por teléfono, por videollamada, etc. Tiene que ser de forma presencial. Es importante también que si no somos muy experimentados en el tema, incluso nos hagamos un guión personalizado para el paciente de qué cosas queremos decirle, qué cosas no queremos decir, qué palabras clave en cada paso vamos a usar. Eso puede ayudar a los principiantes a afrontar estos pasos de una manera más clara y efectiva. Segundo paso, percepción del paciente. Esto significa que en este paso tenemos que darnos cuenta de hasta qué punto el paciente es consciente de la severidad de su estado de salud. Habrá pacientes que ya saben o intuyen que las cosas no van bien, pero habrá otros pacientes que de alguna manera lo desconocen o no se han querido fijar o poner atención. Por tanto, en este paso es importante que el médico sepa qué grado de entendimiento y de percepción tiene el paciente en su propia condición de salud y si sabe realmente qué tan severo está. Para ello es importante, por ejemplo, que a lo mejor le preguntemos al paciente a qué él ha atribuido los síntomas que ha estado teniendo. Por ejemplo, estos dolores que usted me ha comentado en el pecho, ¿a qué usted los ha atribuido? Se iniciará un diálogo, por tanto, para que de alguna manera el paciente vaya entendiendo que la situación de salud es seria o comprometida. Siguiente paso. Un paso importante, una vez que el paciente sabe que le vamos a comunicar algo relevante acerca de su estado de salud, es la invitación al paciente a si quiere recibir esa información, cómo y si quiere estar solo o no durante ese proceso.
Es muy importante, de alguna manera entonces, pedir permiso al paciente para comunicar que esa información va a ser importante y que tal vez va a cambiar su calidad de vida y su percepción. Por tanto, hay algunos pacientes a los que les viene bien, por ejemplo, que les preguntemos. Hay personas que cuando tienen un estado de salud grave o comprometido, prefieren saber toda la información, o hay otras personas que prefieren no saber toda la información. O hay personas que de alguna manera quieren compartir esa información con sus seres queridos, mientras que otras prefieren no hacerlo. Este es el tipo de información que nosotros tenemos que obtener en este paso. Si el paciente quiere recibir toda la información o no, y si quiere estar incluso acompañado en este proceso. Hay pacientes que de alguna manera necesitan su tiempo. Incluso yo he visto alguna intervención que aquí se para y el paciente reflexiona, sale fuera o le citamos al día siguiente y de alguna manera le hacemos ver que le vamos a comunicar una situación importante y que a lo mejor necesita estar acompañado o necesita estar preparado. Una vez que el paciente está preparado para recibir esa información, hay que dar la información clave, Key Information. Y aquí tenemos que tener en cuenta qué hacer y qué no hacer. Tenemos que dar una información clara y directa y dárselo adaptado a las características del paciente. Por supuesto, como ya sabéis, hay que evitar jerga médica que no se pueda entender, hay que usar un lenguaje que pueda entender la persona, es decir, adaptado a su nivel cultural, y qué cosas no hacer. Bien, no es que haya que evitar determinadas palabras, pero sabemos que hay determinadas palabras que tienen una carga emocional negativa. Si de alguna manera podemos sustituir esas palabras, es mejor, ¿vale? Pero, como os he dicho también, es importante no poner paños calientes. La información tiene que ser clara y directa, no crear falsas esperanzas, ¿vale? Y ahí conecta con el qué no hacer. Una vez que le hemos dicho el diagnóstico, un error muy frecuente es no dar indicaciones terapéuticas. Incluso en el peor de los escenarios hay cosas que se pueden hacer, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es muy importante dar indicaciones terapéuticas. Otra cosa que es, o un error frecuente, es no indicar la importancia de la adherencia a esas indicaciones terapéuticas. Como os digo, incluso en el peor escenario hay cosas que se pueden hacer y por tanto es necesario que le informemos al paciente de la importancia de la adherencia a esas cosas. También algo muy importante es decir o no decir qué otras cosas hacen o no hacen distintos compañeros. Por ejemplo, pues en esta situación fulanito de tal operaría, pero yo no lo recomiendo. Eso es una información irrelevante para el paciente y que le causa bastante ansiedad. Por tanto, siempre ser claros y directos. No minimizar, no dar falsas esperanzas, pero de la manera posible comunicarlo de una manera sencilla y con términos que el paciente pueda entender. Siguiente paso. Como os decía, este paso no se da ahora, sino que se da desde el principio. La empatía significa ponernos en lugar del paciente y por tanto también tenemos que tener en cuenta, y es fruto o resultado de la empatía, el estar con una comunicación y con canales de comunicación directos y coherentes, el verbal y el no verbal. Es imprescindible mirar al paciente a los ojos, es imprescindible tener una actitud postural y corporal abierta. A nivel verbal, es muy importante realizar una comunicación bidireccional, es decir, que en todos estos pasos tengamos siempre la certeza de que el paciente está entendiendo lo que le queremos decir. También tenemos que tener en cuenta que una vez que hemos transmitido la información, hay muchos pacientes que van a reaccionar de maneras muy diversas. Por ejemplo, hay algunos que van a reaccionar con estado de negación, otros van a reaccionar con agresividad y ira, otros van a reaccionar de forma de negación, de no me puede estar pasando esto.
tenemos que hacer ver que todas esas reacciones emocionales son válidas. Lo importante es que de alguna manera el paciente las transmita de una manera adecuada. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues muchas veces los médicos somos el espejo de cómo manejar las emociones. Si nosotros manejamos bien nuestras emociones, el paciente también va a ir en esa sintonía. También es importante transmitir de forma empática, sé que esta situación puede ser difícil. Utilizar incluso cosas como la paráfrasis, que es resumir o utilizar las palabras propias del paciente y devolvérselas. Por ejemplo, entonces este tratamiento que usted me ha puesto, lo que me va a ayudar es a quitar los dolores. Efectivamente, ese tratamiento que ahora vamos a poner a continuación es para quitar los dolores. Eso va a permitir de alguna manera que estemos siempre en sintonía. Y por último, resumen. Al final de la sesión de comunicación de malas noticias, tenemos que resumir qué situación hay y qué vamos a hacer en los siguientes pasos. Que quede muy claro, de alguna manera, que el paciente ha entendido y que no le despachamos, sino que le citamos para una siguiente consulta para otros objetivos, a lo mejor terapéuticos. Pero es muy importante que el paciente no quede con la sensación de que como le hemos comunicado una noticia mala, le abandonamos, sino todo lo contrario, le vamos a acompañar. Tenemos que tener la situación de, o la actitud de, estoy aquí, vengo a contarte algo importante y voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte en este proceso. Y con esto terminaríamos los pasos que tenéis que replicar para la comunicación de malas noticias. Gracias.